Hola, buenos días. Una mañana más con el segundo café, hoy un poquito más temprano. Ayer comentábamos a la noche, el programa de noche, que mataría más la economía que la pandemia, algo que hemos dicho desde prácticamente los inicios de este programa y antes incluso. Y la realidad es que hoy que los nervios cada vez se ponen más a flor de piel. Las informaciones son cada vez más veloces. Y vamos a intentar sintetizar en esta mañana del segundo café todas las cosas que tenemos ahora en mente. Lo primero, más importante, según parece, los hombres de negro ya están aquí. Sí, eso parece aquella canción que tenemos en unos años. ¿Se acuerdan los toros muertos que decían, ya están aquí los toros muertos? Pues aquí no son los toros muertos, son los hombres de negro. Según ABC, ya están por aquí revisando todo porque, algo lógico, ¿quién se fía a estas alturas de Pedro Sánchez? Pues parece que nadie o ninguno, porque no podríamos decirlo de otra manera. Vamos a ver cómo miran los temas, pero parece que eso genera cierto nerviosismo en la Moncloa. Tanto nerviosismo que hasta Sánchez se le ha ocurrido decir una frase que creemos que debería pasar a los anales de la historia, que es que la oposición es la más furibunda de Europa. Hombre, uno dice, pero si Sánchez era el primero, cuando estaba Redondo, claro, Redondo ya no está y debe haberse olvidado de todo, Sánchez, era el primero que decía, hay que salvar al soldado Casado, que es el que nos facilita mantenerlos en los cargos, porque es tan incompetente que gracias a él nadie nos toca de aquí. Pues parece que, curiosamente, eso para Sánchez era oposición más furibunda. No sabemos si ha visto alguna vez el Parlamento británico o algo parecido. Creemos que se pondría muy nervioso, aparte de que no entendería nada. Recordemos que Sánchez tiene el inglés de manual, el inglés ese de las 10 frases y las entrevistas preparadas, porque lo que es improvisar, lo hemos dicho siempre, no es precisamente su fuerte. Y cuando la situación se complica tanto por los hombres de negro como por la oposición furibunda, que curiosamente tan furibunda es que se pone por delante siendo malos y muy malos. Imagínense que hubiera tenido una oposición seria y responsable, seguramente hace meses ya no estaríamos hablando de Sánchez, quizás estaríamos recordando a un tal Pedro que está en una cárcel ahí con ratoncitos intentando explicarles un discurso que les preparaba Iván Redondo, porque la realidad es esa, no lo olviden. Uno puede hacerlo bien, uno puede hacerlo mal, uno puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo con las políticas de un gobierno, pero lo que está claro es que uno no puede aprovecharse del cargo para intereses personales cuando está en la cúspide de la política en España. Y eso es lo que ha hecho Sánchez y quiere seguir haciendo. Hablar de la oposición más furibunda, bueno, sorprende, cuando parece que precisamente la polarización es lo que desea el Partido Socialista, parece que las instrucciones de Óscar López van en ese sentido. Vamos a radicalizar el mensaje para que la gente crea, no PP o PSOE, sino crea PSOE o Vox, porque para eso llevan o quieren llevar al final del cuadrilátero a Vox, con acusaciones, seamos enteros, infundadas, pero que mueven a cierta parte del electorado, aunque algunos creemos que esa política es la política de hace años. La sociedad ha madurado mucho con esta crisis, ha madurado mucha gente dándose cuenta de que lo importante al final en la vida no es transitar y pasar como si esto fuera una puta mierda, sino lo importante en la vida es vivir. Y cuando lo importante en la vida es vivir, viajar, conocer gente, intercambiar opiniones, intercambiar lo que quieran, obviamente, cuando la gente valora estas cosas y se da cuenta de que la vida es algo más, tiene dos opciones. Uno, hay los que se deprimen, vamos a decirlo así, y piensan que todo es una mierda. Y dos, los que ven una oportunidad de decir, joder, vamos a disfrutar un poco de la vida. Y esos ya no se dejan engañar por discursos como izquierda, derecha, ultraizquierda. Esos son la gente que seguramente en muchos casos ha sobrevivido de una manera más digna o menos digna, pero ha sobrevivido a todas las crisis y se da cuenta ahora que lo importante es acercarte a aquel que te genere confianza, no a aquel que te venda o te quiera convencer, como hemos dicho en muchas ocasiones, que es el político antiguo, el político de manual del PSOE, el político de manual de Pedro Sánchez, el que engaña, manipula, quiere convencer, coño, que esto del ataque el otro día ha sido ultraderecha. Sí, claro, nos hemos visto a Monasterio y a Abascal navajeando a la gente por las calles, por favor, de verdad, un poco de inteligencia, al menos es lo que se pretende que los políticos tengan en consideración a sus votantes. Está claro que hay votantes que aún se creen esos discursos, pero también está claro que son en su caso la mayoría esos
votantes que creen que la política es un lugar para choricear, que desean y anhelan desde sus frustraciones esos puestos y que se olvidan de algo básico en la sociedad moderna, que es vivir y dejar vivir. Algo elemental que además se suma a ese pánico que tiene el PSOE en los temas de corrupción, porque como saben, el PSOE es un partido limpio, nunca ha habido corrupción en el PSOE. Lo de Andalucía, hombre, ¿dónde van, por favor? Eso fue un accidente. Y todo el resto de casos fue un accidente. Roldán, pero ¿quién era Roldán? Era un traidor, era un facha, seguramente vota Vox. Eso es lo que nos explican. Pero ahora ha salido ese incidente que ha filtrado El Mundo, hay que citar la fuente en este caso, en una conversación de Puertos, el exgerente de Puertos de Baleares, que implica a la presidenta de la comunidad en una trama corrupta, una presidenta socialista. Vamos a ver hasta dónde llega ese tema. Fíjense que los medios lo tienen, los medios del sistema, obviamente, totalmente escondido. Si fuera alguien del PP, ya habría especiales de Farreras, ya habría especiales, Evo le estaría haciendo un reportaje en Baleares, y esas cosas que ya saben a estas alturas cómo funcionan. La prensa prostituida, la cómplice total del gobierno, y de esos que algunos ya empezamos a considerar poco demócratas. Aunque hablando de cosas curiosas y hablando de prensa, tenemos a nuestro amigo Pablo Iglesias, sí, el ex vicepresidente, el escorrepasillos, el gran miembro entre las piernas, ese personaje curioso que ha empezado diciendo que él no, las puertas giratorias no, empieza con CTXT, la revista de Rouras. No se imaginarán que esa revista es una revista cualquiera, no, es la revista que patrocina Rouras. No se ha ido a escribir a Interview, que no existe, o a otra, no, a la de Rouras. Luego la cadena SER. ¿Qué vamos a hacer de la cadena SER? Recuerden que las lucecitas rojas parece que indican el camino de la SER. Y ahora se va a diarios como Gara y diarios como Ara. Curiosamente, un guiño a los nacionalismos o independentismos, digámoslo así de claro. Ara, recuerden que es el diario fundado por la mayoría de periodistas independentistas prostituidos en Cataluña, esos que seguramente no, solo han vivido de Cataluña, aunque luego se han ufanado. Alguno fue incluso corresponsal en Washington, ¿pero de quién? ¿De la BBC? No, de TV3, por favor. No nos equivoquemos. Pues toda esa prensa prostituida pues acoge ahora a Pablo Iglesias, que curiosamente parece que no hace un guiño al independentismo gallego. Suponemos son las clases que considera Iglesias. Iglesias sabemos que es el tipo más clasista que hemos visto en muchos años y solamente considera solo medios independentistas o con opciones de independentismo al País Vasco y Cataluña, dos de las tres regiones históricas, comunidades históricas de España. Luego cada uno puede tener sus opiniones, pero como comunidades históricas son esas tres, donde obviamente parece que el independentismo no ha cuajado, y si ha cuajado ha sido muy poquito. Ya saben que allí llueve mucho y es difícil que las cosas cuajen. Y la realidad es que Iglesias parece que está haciendo el tour de force, parece como cualquier ónega. ¿Se acuerdan aquel periodista que creemos que sigue por ahí? Curiosamente, gallego, que se dedica a escribir en todos los medios, digamos, de centro derecha, por llamarle de alguna manera. Pues Iglesias parece que quiere ser la versión juvenil del mismo, y lo vamos a acabar viendo, ya verán, en todas las tertulias televisivas, etcétera, etcétera. Cobrar más de 10.000 euros al mes. Nosotros ya calculamos que por las dos primeras colaboraciones se iba aproximadamente a 7.500 euros al mes, y seguramente con estas sumará ya más de 10.000, 12.000 euros cada mes. De dinero, obviamente de todos, porque se imaginan que estos medios no funcionan, ninguno de los cuatro, por dinero de sus suscriptores o dinero de sus socios o dinero lo que sea, no, funcionan por dinero público. Y es curioso porque hoy hemos tenido a nuestra hormiguita particular en el Congreso, Pablo Cambronero, que ha preguntado si sigue cobrando la indemnización Pablo Iglesias de los 5.000 euros, más de 5.000 euros, por ser vicepresidente. Entendemos, él dijo que dejaría de cobrarla a partir del 15, cuando comenzaba con la UOC, Universidad Oberta, donde le colocó Castells. Pero parece claro que si ya ha escrito en uno de los diarios, si ya ha participado en una tertulia de la cadena SER y si ya ha confirmado la presencia en dos medios, ya debe haber dejado de cobrar ese dinero que también, curiosamente, pagamos todos. Porque todos al final pagamos muchas cosas. Hoy nos ha sorprendido, no es la palabra, ha colocado en internet, que creemos que es interesante, la diputada del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, ha colocado la invitación para ese acto vergonzante de la Generalitat del 11 de septiembre, donde se pretende dar las medallas a aquellos represaliados.
Y nos ha hecho gracia el detalle, obviamente, creemos que no asistirá a este acto y lo ha puesto a parir, como es normal, porque se hace también con dinero de todos, pero ha hecho una cosa que nos ha parecido interesante, se ha colocado la invitación, y nosotros invitamos desde aquí a todos, catalanes y no catalanes, a que en esa invitación hay un email, pues que pregunten ese mail cómo pueden conseguir una invitación ellos, porque si son catalanes, obviamente, no diremos que tienen más derecho, pero es un acto del Parlamento de Cataluña, deberíamos saber por qué le invitan a una persona y a otra persona no. No hablamos obviamente de una exdiputada, que parece que es normal que la inviten, pero solamente hay gente que no es diputada, que es invitada. Y estaría bien hacer la misma política que hicimos con el portal de transparencia, que es lo que nosotros denominamos. Recuerden que hay, por ejemplo, esas que se llaman las huelgas a la japonesa, que son cuando uno trabaja mucho más. Pues podríamos hacer nosotros la transparencia a la japonesa, es decir, igual que al portal de transparencia le hemos preguntado 2000 veces y al final ha quedado colapsado y ya ni contestan. Ojo, cometiendo, creemos algunos, un delito por no contestar, que pongan más medios, es su puñetero problema, y creemos que aquí, en el caso de Generalitat, también sería inteligente, pues enviarle cada uno 5, 6, 10, 1000 emails, si hace falta entre todos los oyentes, 10.000 emails, preguntando simplemente, oiga, quiero que me envíen una invitación, y a ver qué respuestas nos dan, a ver si contestan, o a ver si directamente ignoran o pierden los nervios. Porque obviamente entendemos que deberían responder a todo el mundo, aunque sea, usted no está en la lista de los invitados, entonces preguntarle, oiga, ¿y quién está en la lista? ¿O qué hay que hacer para estar en la lista? Porque estos catalanes independentistas ya sabemos que funcionan mucho con la lista de amigos. Y parece claro que si todos pagamos, pues todos deberíamos tener acceso a ese acto, aunque nos parezca un acto repulsivo, pero hay que decirlo con total claridad. Como finalmente con total claridad parece que ha decidido el Tribunal Superior de Cabo Verde, y alguno dirá, ¿y qué nos está explicando este señor? ¿Se acuerdan de Alex Saab? La mano derecha de Maduro, la persona que conoce todos los secretos de Venezuela, según parece con sus relaciones internacionales, que fue detenido en una parada para repostar en Cabo Verde hace más de un año, y que parece conoce información de primera mano, y aquí viene la clave, sobre las relaciones de Venezuela con otros países. Pidió a Estados Unidos a través de Interpol una extradición a Estados Unidos, hubo recursos, hubo no sé qué, y finalmente tras un año y pico ha decidido el tribunal que se proceda a su extradición a Estados Unidos, y eso pone de los nervios y afecta a España de dos maneras significativas. La primera es muy clara. ¿Saben quién era el abogado de Alex Saab? Pues sí, Garzón. Era uno del pool de abogados de Alex Saab, Garzón, ese que según parece, según él, los amigos de derechos humanos de la ONU dicen que es un santo inocente, pues protege a testaferros de dictadores. Parece nada nuevo, no nos extraña que gane millones de euros, porque casos como este, supongo, le repercuten y le representan un poco de dinero. Lo que está claro, que le dan dinero, pero volvemos a insistir en un tema que hemos dicho en el caso de periodistas y de políticos, que parece que también se extiende a abogados. Fuera de España son poca mierda, hablando en plata, no los conoce ni Dios y no ganan, en este caso, ni un miserable caso. Son personajes nacidos al albor de España que cuando pasan la frontera se convierten en miserables e indignos. Y esa es la realidad de periodistas, como hemos dicho, periodistas, por ejemplo, independentistas o no independentistas, titiriteros, hemos hablado el otro día de Évole, políticos que salen de España y pasan desapercibidos, y está claro que también abogados. Hay grandes abogados en España, pero estos son los que se llevan estos grandes casos y directamente para fracasar, como ha sucedido en el tema de Cabo Verde y Alex Saab. Pero la segunda repercusión es todavía más importante. Según parece, Alex Saab es conocedor y tiene documentación, o tiene acceso a documentación, digámoslo así, sobre las relaciones del régimen de Maduro con algunos partidos europeos. Y se imaginarán que el primero de la lista es, efectivamente, Podemos. Vamos a ver si es extraditado finalmente, que eso parece que está claro, y vamos a ver qué tipo de acuerdo, porque esto funciona así. Y lo explicamos en el tema del general que estaba detenido en Estados Unidos, en los otros miembros del gobierno de Venezuela, el gobierno también en pactos con el gobierno americano, que esto funciona, de que realmente aquí lo que se quiere buscar no es al fulano vamos a decirlo así claro, sino las relaciones de este fulano con otra gente. Y los pactos, los acuerdos, los beneficios pueden ser interesantes para que hasta una persona así prefiera vivir los últimos años de su vida con un mínimo de dignidad,
a vivir encerrado y tragarse los delitos de terceros. Nervios en Podemos de lo que puede llegar a decir esta persona. Entendemos que Iglesias seguiría trabajando en diversos medios, que nos hace gracia, pero bueno, es lo que hay en este país, es decir, los medios prostituidos siguen viviendo a pesar de todo, y vamos a ver los movimientos que se producen en este tema tan interesante. Y no salimos del mundo internacional, y hay que comentar una noticia de esas que es un poco, no diremos que ridícula. Saben que dedicamos nuestro minuto de oro siempre a Afganistán y hemos dicho que vamos a intentar hacerlo todos los días. También al obispo, pero al obispo hoy no tenemos momento casi de hacer broma. Ya veremos a ver si a la noche nos aparece y nos instalamos alguna broma ahí en el backup mental y lo explicamos, pero sí de Afganistán, donde curiosamente saben que hay un grupo rebelde que está en las montañas del país, si no nos equivocamos, pues han hecho una declaración hoy que dices, bueno, está bien, tienen aproximadamente entre un 3 y un 4%, 5% del territorio bajo su mando, y han declarado al gobierno ilegal. Y dices, joder, en serio, yo lo de Afganistán a veces se vuelve un poco tarumba, o sea, esto es como tener en las elecciones 5 votos y decir que el resto de partidos son ilegales. Hombre, estos actos, estas bondades de palabra, no parece que tengan mucho sentido, porque hay que intentar explicar, parecen un poco la versión Sánchez, es decir, explicar cosas que no tienen ninguna lógica. ¿Qué lógica tiene decir que tú tienes un 3% del territorio de un país y que el resto son ilegales? Hombre, si estás en guerra, pues te pones a hacer guerras o pides fondos o lo que sea, o negocias o buscas ayuda, pero si te han abandonado todos, que parece la sensación, y nadie se va a preocupar de ti, que parece la sensación, hombre, al menos intenta no hacer el ridículo. Y es duro decirlo, por solamente lo están pasando mal, pero ya ven dónde van estas declaraciones. A que hablemos de ellos un minuto para reírnos un poco del tema, porque realmente considerar ilegal a un gobierno que tiene el 97% del territorio de una manera firme, pues parece cuanto menos ridículo. Tú puedes protestar, puedes hacer hasta la guerra si quieres, pero lo que no puedes hacer a veces es decir cosas que no tienen sentido ni van a ningún lado, porque ya nos dirán qué fuerza moral tiene decir que un gobierno es ilegal, cuando es un gobierno que nos puede gustar o no, pero ha conseguido el control total del territorio. Y eso es la realidad. Las fantasías son otra cosa. Aunque puestos a hablar de fantasías, tenemos un máster, que esto nos ha hecho mucha gracia y ya sabemos que vamos un rato de programa, pero creemos que hay que explicarlo. Un máster de periodistas del mundo donde dicen que van a dar clases magistrales, agárrense bien, Begoña Villacís y Mónica García, la madre médico. Begoña Villacís, pues, ¿qué quieren que les diga? ¿De qué va a dar clases de periodismo? Obviamente, ninguna de las dos es periodista. De cómo aguantar en un partido hundido y cómo humillarte sin dar un paso adelante, aunque desees cambiarte de partido. Hombre, no sé si es una buena lección para los periodistas. Quizás es una manera de decirles, oiga, cuando su medio no tenga subvenciones, quédense allí, que a lo mejor con un poco de suerte consiguen que les fichen en otro lado, porque si no, parece que tampoco va a aportar mucho Begoña Villacís a este máster con estas clases magistrales. Y lo de Mónica García ya no sabemos si va a darles primeros auxilios como médica, va a explicarles la función de madre o va a explicarles cómo esconder un piso de millonario al lado del Retiro o cómo cobrar al mismo tiempo la baja en el periódico mientras sigues cobrando por otro lado. No sabemos muy bien si esa será la clase magistral de Mónica García. Lo que está claro que esto lo que confirma, ambas decimos no periodistas, es que los medios periodísticos, hasta el mundo, que a veces parece que tiene actos de prensa, vamos a decirlo así, necesitan de la política para sobrevivir y necesitan prostituirse para no estar a malas con aquellos que se dedican en muchos casos a engañar a la gente. Se hace sorprendente estas amistades porque algunos siguen pensando que la prensa debería ser el cuarto poder y debería ser independiente de todo esto. Nadie ve, y si ha aparecido nos lo dicen, en un curso, en un máster, por ejemplo, de estos de los jueces, que venga un político
que se le ha acusado, en el caso ejemplo de Mónica García, de forma clara, no se le ha acusado porque no ha habido acusación obviamente, pero que se ha informado, que para ser prensa, informar y acusar, podríamos decir que se parece, o sea, la función de los juzgados, digamos, es acusar y encausar, la de la prensa es informar de las cosas, o sea, tendrían el mismo sentido, pues nadie se le ocurre pensar que en un máster, en el máster, por ejemplo, de los jueces o fiscales, se invite a un acusado a explicar cómo saltarse la ley. Ojo, que esto en Estados Unidos estaría muy bien, pero en este país somos así, que no lo haremos. Pero la realidad es esa, que a los másters de periodistas se invita ahora a los políticos, que curiosamente parece que tienen poco que enseñar y mucho, curiosamente, que esconder. En fin, nos vamos a emplazar hoy a la noche, como siempre tener el Patreon, el canal La Transferencia y bueno, y ya está. Como siempre decimos, simplemente seguimos.